para el estado de Zacatecas. Tiene la palabra la diputada Mónica Borrego. Gracias, diputada. Con su permiso, diputada presidenta. Con fundamento en lo establecido por el artículo 94 bis de nuestro reglamento general, le solicito me autorice leer una síntesis del dictamen en referencia, toda vez que el mismo se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fueron turnadas para su estudio y dictamen sendas iniciativas con proyecto de decreto que presentarán las diputadas Mónica Borrego Estrada y María Guadalupe González Martínez, integrantes de la honorable 62ª legislatura del Estado, para reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a la siguiente valoración. Primero, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, sustentada en lo previsto por el artículo 157, fracciones primera, tercera y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, es competente para conocer, analizar y aprobar las iniciativas de ley sometidas a nuestra consideración. Segundo, considerando que las iniciativas tienen conexidad por tratarse de modificaciones del mismo cuerpo normativo con fundamento en lo previsto por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta dictaminadora se abocó al análisis en conjunto de los citados instrumentos legislativos. Tercero, los integrantes de este colectivo dictaminador coincidimos con las iniciantes que debido al crecimiento de la población adulta mayor en nuestro Estado, es necesario fortalecer sus derechos e implementar más y mejor políticas públicas a fin de atender sus necesidades más elementales, pues tal y como se señala en las iniciativas, una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX a nivel global ha sido el envejecimiento de la población. Sin embargo, a la par de la anterior, las personas adultas mayores conforman un grupo altamente vulnerable, no solo por sus condiciones físicas, sino por la situación económica tan precaria en la que viven algunos de ellos. Ante tal circunstancia, los legisladores que integramos la comisión estamos convencidos de que una vez que contribuyeron a la productividad del país y de la entidad, lo menos que podemos hacer es retribuir sus esfuerzos. Con tal contexto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los habitantes gozarán de los derechos humanos establecidos en ella y en los tratados internacionales celebrados. Además, nadie podrá ser discriminado por su origen étnico, género o edad. Con tal base, en tal disposición constitucional, los adultos mayores tienen garantizados sus derechos a la inclusión en el diseño de políticas públicas. Por su parte, la Constitución local hace lo propio en el artículo 21, del cual se instrumenta a través de la protección de los derechos de las personas adultas mayores para el Estado de Zacatecas, en cuyo artículo 6 se establecen de manera enunciativa los derechos de este grupo social en 7 grandes apartados. A la integridad, dignidad y preferencia. B, a la certeza jurídica. C, a la salud, alimentación y a la familia. D, a la educación. E, al trabajo.
F, a la asistencia social y G, a la participación social. A partir del establecimiento de estos derechos, la citada ley plasma una serie de obligaciones del Estado y los municipios con el fin de darles cumplimiento. Sin embargo, existen ciertos vacíos en torno a los deberes específicos de algunas dependencias. En concordancia con las iniciantes, considera necesario reformarla. Cuarto, como lo hemos expresado, los integrantes de esta comisión coincidimos que el Estado debe garantizar y respetar los derechos de las personas adultas mayores a partir de políticas públicas y programas que posibiliten su desarrollo, protejan su salud y les permita acceder a los distintos servicios públicos a los que tienen derecho. No obstante, la proposición de otorgar una pensión alimentaria mensual a las personas adultas mayores de 70 años es importante. Merece un mayor análisis en virtud de que para determinar su procedencia es necesario un estudio actuarial que permite establecer su factibilidad económica. Quinto, en la iniciativa referente a la puesta en marcha de estancias voluntarias o casas hogar para adultos mayores, esta comisión de dictamen coincide en que el derecho a las casas hogar está establecido en el artículo 6º, fracción 6ª, inciso C, de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Sin embargo, es necesario vincular este precepto con las garantías que el sistema DIF estatal tiene a favor de dicho sector poblacional en tal ordenamiento legal. Asimismo, propone crear áreas de geriatría dentro de los hospitales públicos en la entidad, como una de las acciones específicas para el Poder Ejecutivo deba llevar a cabo a favor de las personas adultas mayores. No obstante, sobre este particular, en reunión de trabajo de esta comisión, llevada a cabo el 5 de octubre del 2017 con el secretario de Salud de Gobierno del Estado, el doctor Gilberto Breña Cantú, señaló que en el país existe un déficit de médicos especialistas en geriatría, razón por la cual sería inconveniente plasmar en la ley la creación de este tipo de áreas si el Estado no cuenta con los recursos humanos para atenderlas. Por lo tanto, esta comisión dictaminadora determina no aprobar esta parte de la reforma en tanto no exista condiciones para lograr materializarla. Referente a la reforma que se propone en el artículo 18, fracción segunda, respecto a proporcionar servicio médico domiciliario a adultos mayores, el doctor Breña Cantú informa a la comisión que ya se lleva a cabo esta atención a través de 190 unidades móviles médicas, razón por la cual este colectivo aprueba esta parte del dictamen, toda vez que es necesario darle marco jurídico a dicha práctica. En el artículo 68 del ordenamiento legal referido se propone una adición donde se puntualiza que si bien los deberes de la familia de adultos mayores es cuidarlos, también lo es respetar su voluntad respecto a los lugares en los que desean estar. Reforma que nos parece correcta y necesaria, además de las obligaciones que ya tienen establecidas en el artículo 70 de la suprecitada ley. Las familias de las personas adultas mayores deberán responsabilizarse de ellos al fenecer, mínimamente dando aviso a las autoridades para proceder a levantar el acta correspondiente. Asimismo, se establece la obligación, previo estudio socioeconómico, de apoyar a las familias con una parte de los gastos funerarios a fin de garantizarles sepultura a los adultos mayores cuando sea el momento. Sexto, por su parte, en la iniciativa de la diputada María Guadalupe González Martínez, se pretende fortalecer el proceso de inclusión social de las personas adultas mayores a través de la coordinación de dependencias estatales y municipales, a través de programas compensatorios que les garanticen alojamiento, salud, seguridad social, alimentación, asesoría legal, defensoría pública y acceso a la educación y la cultura. En el artículo 4
de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, se adicionan 2 fracciones que contienen conceptos novedosos y necesarios para el respeto pleno de los derechos de las personas adultas mayores. Perspectiva de envejecimiento activo y perspectiva del ciclo de vida, que servirán de base para el diseño de políticas públicas a favor de este sector poblacional. En el mismo ánimo de consensuar nuestro trabajo legislativo con las instancias ejecutoras de las nuevas disposiciones, los integrantes de esta comisión nos reunimos con la directora del sistema DIF estatal, arquitecta Yadira Galván Sánchez, el día 24 de octubre del 2017. Derivado de ello, en lo general se coincidió en el contenido de estas reformas. Salvo algunas precisiones, esta dictaminadora consideró pertinente plasmar que algunas acciones que deberá garantizar dicha dependencia se implementarán en base a la disponibilidad presupuestal existente. Finalmente, a las fracciones cuarta, séptima, octava, 14ª, 16ª del artículo 28 se les complementa con algunos términos de las redacciones originales plasmadas actualmente en la Ley de Adultos Mayores, en el ánimo de enriquecer sus preceptos. Esta comisión de dictamen estima que la presente reforma constituye un avance en cuanto a la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Por ello, aprueba el presente dictamen en sentido positivo, con lo dispuesto en los artículos 123, 125, fracción cuarta y quinta de la Ley Orgánico 70 y 71 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Por todo lo anterior expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de proponerse único, aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógica, jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firmaron las diputadas y el diputado integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas a los 24 días del mes de octubre del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Mónica Borrego.